Como ustedes saben, la elección de un papa está sujeta a todo tipo de interpretaciones, ¿no? Generalmente los especialistas, los expertos, los vaticanólogos lo hacen mejor que los periodistas, naturalmente, ¿no? Pero hay interpretaciones religiosas, interpretaciones políticas, interpretación de los símbolos, de los primeros gestos, el significado de los gestos. Ayer, por ejemplo, anoche veía al secretario de culto de la Argentina, se llama Nahuel Sotelo, ¿no? Con una primera interpretación, decía, se vistió de papa, ¿no? Estamos hablando de Robert Prevost, elegido ayer papa por la Iglesia Católica, bajo el nombre de León XIV, ¿no? Se vistió de papa, decía, ¿no? Como si esto fuese una especie de contradicción dramática con Francisco, que estaba vestido de, no sé de qué, ¿no? De no papa, qué sé yo. Otros decían, no habló en inglés, ¿no? Eso tiene un significado. Bueno, veremos, ¿no? No es cierto que Robert Prevost no estaba en la lista de papables. No estaba entre los primeros, pero estaba entre los segundos. Y hubo un comentario anticipatorio de una persona muy importante en el mundo que nos ofrece, por supuesto, este comentario, una interpretación política de la designación de Robert Francis Prevost como Papa de la Iglesia Católica, y lo vamos a ver enseguida. Me refiero a un tipo muy complicado, que estuvo preso, y que está, por supuesto, al ladito de ¿quién? De Donald Trump, que se llama Steve Bannon, que es un personaje espantoso, ¿no? Perdón por la franqueza, ¿no? Le voy a contar lo que hace pocas horas dijo Steve Bannon sobre el Papa León XIV. Vamos a comentar, por supuesto, las noticias vinculadas al escándalo del caso de Ficha Limpia en la Argentina. Vamos a resumir un poquito los comentarios de anoche del presidente Milei en el canal que conduce este señor Gordo Dan, que tiene mucho que ver con Carlos Rovira, que está en el centro de la discusión del tema Ficha Limpia, el dueño de la política misionera. Vamos a dar un par de datos económicos, sobre todo algunos pronósticos de inflación, y también voy a resumir lo que el presidente y el ministro Caputo han dicho ayer, de lo que evidentemente viene, que es esto que se llama dolarización endógena. Así que bueno, veremos. Bueno, empezamos por el Papa. Después de varias votaciones, finalmente en 2 días hubo una fumata blanca y efectivamente los cardenales reunidos allí en la Capilla Sixtina han votado por Robert Francis Prevost, el nuevo Papa de la Iglesia Católica, sucesor de Francisco y de Pedro. Viste que hay también hay una especie de discusión pública respecto de esto depende, por supuesto, de quien mira el asunto, ¿no? ¿A quién sucede León XIV? ¿A Francisco o a Pedro, no? Entonces, claro, depende de la conveniencia del lado político que se mire el asunto. Hay gente que dice, no sucede a Francisco, sucede a Pedro, ¿no? Es decir, a San Pedro, al primer papa, ¿no es cierto?, de hace 2000 años. Y otros dicen, no, es el sucesor de Francisco, ¿no? Bueno, con independencia de a quién suceda Robert Prevost, les doy algunos datos básicos, ustedes por ahí ya conocen, pero se los resumo. Robert Francis Prevost nació en Chicago, probablemente la ciudad más linda de Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, que tiene 69 años. Pasó muchos años de su vida en Perú, prácticamente la mitad de su vida o más, al punto que tiene doble nacionalidad, es americano y es peruano. Si vuelve a Estados Unidos, espero que no lo deporten, como está pasando con muchas personas que tienen esta situación de nacionalidades complejas, ¿no es cierto? Bueno, Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, allí en Perú, y él llegó a ser también el prior, es decir, el provincial, digamos que sería la traducción, el jefe de la Orden de San Agustín, ¿no? Que tiene
no soy un especialista, por supuesto, creo que tiene tres ramificaciones, ¿no? Están los agustinos clásicos, ortodoxos, están los agustinos mendicantes, que son los que deliberadamente viven de la limosna, y están y de estos no sé mucho, los agustinos descalzos, que vendría a ser mi caso, ¿no? En la eventualidad de que yo me vuelva en el futuro, quién sabe, un sacerdote, ¿no? Y abandone el periodismo. Él llegó a ser el prior de la Orden de San Agustín hace un tiempo. Y fue nombrado cardenal justamente por Francisco no hace mucho, en el 2023, ¿no? Y le dio un cargo muy importante en el Vaticano, que es el diocasterio. Diocasterio suena a ministerio, ¿no es cierto? Es decir, el jefe de una oficina, digamos, del Papa, dedicada a la nominación de los obispos, ¿no? Quiere decir que este hombre tenía una cercanía con Francisco, que le dio un cargo súper importante en lo que podríamos decir su gabinete, ¿no es cierto? Bueno, es el primer papa norteamericano y también el primer papa en la historia, a menos que yo sepa, que tiene doble nacionalidad, americano y peruano. Y desde el punto de vista familiar es muy interesante porque él y esto siempre es muy genial, es el resultado de una tremenda mezcla migratoria, ¿no? Es decir, todo lo contrario de la pureza, ¿no es cierto? Lo cual es genial, ¿no? Él viene de una familia, de un padre de origen francés, de una madre de origen español, nació en Estados Unidos, un poco, digamos, el sueño americano, ¿no es cierto? Es decir, un descendiente de inmigrantes, franceses, españoles, que nace en Chicago, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tiene nacionalidad peruana, ¿no? Y habla perfectamente el español y 6 idiomas más. Y entre lo más interesante de su caso es que parece ser un gran tenista, ¿no? Y al mismo tiempo un matemático. O sea, un personaje interesantísimo, que figuraba en una lista de segundo plano. Ustedes recuerdan que los papables principales eran 2 italianos, Matteo Zuppi y Pietro Parolin, un cardenal húngaro, Peter Erdő. Ellos 3 representaban las 3 posiciones en disputa, ¿no es cierto? Un papa progresista como Francisco, un papa de ultraderecha, Peter Erdő, y un papa por el medio, Pietro Parolin. Bueno, esos 3 finalmente quedaron fuera. Como quedaron fuera los 2 cardenales filipinos, el cardenal Tagle y el cardenal David, ¿no? Que era el que me gustaba a mí, ¿no? Hay algún parecido, me parece, entre David y Prevost, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo en los próximos días. Y finalmente, bueno, en una ceremonia, como siempre, muy impactante, aún para los no católicos como yo, ayer finalmente fue consagrado papa bajo el nombre de León XIV, que también tiene, a juicio de los especialistas, un significado. Porque por supuesto conecta con León XIII, ¿no? El autor de la famosa encíclica de 1800 y pico, Rerum Novarum, que después les explico muy brevemente qué significa eso. Pues todos hemos escuchado hablar durante años de la famosa Rerum Novarum, y yo les voy a contar en 2 líneas qué quiso decir aquella encíclica de aquella época, ¿no es cierto? Bueno, ya consagrado León XIV, él ofreció un discurso breve allí en el balcón, en la loggia, se llama, del frente de la Basílica de San Pedro, y dijo 3 o 4 palabras claves, ¿no? Obviamente agradeció mucho a Francisco. Dijo: el mal no prevalecerá. Y aquí es donde, claro, hacen falta especialistas para interpretar a qué se refiere. Yo lo puedo interpretar de un modo, vos lo puedes interpretar de otro, ¿no? ¿A quién le está hablando? ¿A Putin? ¿O al demonio? No sabemos. O a los 2, que son la misma cosa, ¿no? No sabemos. Agradeció a Francisco, mencionó esta idea de que el mal, nomás en su segundo párrafo dijo, el mal no prevalecerá.
¿eh? Y habló de puentes, lo cual también está sujeto, este término, puentes, a una gran interpretación de parte de mucha gente, periodistas, vaticanólogos, sacerdotes, qué sé yo, gente que sabe mucho más que nosotros, o que yo por lo menos, de este asunto, ¿no? ¿A qué se refiere? Al estado de cosas del mundo, que está volado en pedazos, se refiere a la situación interna de la Iglesia, que tuvo de manera muy visible una especie de fractura interna o de fricción interna respecto del papado de Francisco y de la gente que se oponía a Francisco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, tenemos ya algunas pistas para interpretar con el paso de los días, y seguramente habrá especialistas que lo harán mejor que nosotros, ¿no es cierto? Bueno, hay un aspecto interesantísimo en su paso por Perú, que fue su enfrentamiento con Fujimori, ¿no? Y esto, por supuesto, habla muy bien de él, ¿no? Un tipo comprometido, naturalmente, con la democracia. Es decir, no cualquiera se enfrenta a Fujimori si no tiene valores democráticos significativos. Y aquí me parece que hay un aspecto también muy interesante para tener en cuenta, ¿no es cierto? De acuerdo a otras interpretaciones que he leído, y esta es súper interesante, la publicó alguien que yo no conozco, Federico Tabelli, la publicó en La Nación anoche, o si está hoy en el diario, que plantea que la elección de León XIV vino a demostrar que la tradición y la apertura no se contradicen. Cosa como pragmática, como por el medio. Si miramos a Steve Bannon, que lo vamos a ver enseguida, no están por el medio del asunto, ¿no? Pero bueno, visto en términos muy generales, uno podría interpretar, siendo que Prevost estaba de acuerdo con Francisco, pero no con todas las cosas de Francisco. Por ejemplo, mucho menos abierto en temas de diversidad sexual, por ejemplo, que Francisco, y otras diferencias, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, interesantísimo, si lo encuentran en el portal de Nación, leanlo, el trabajo de Federico Tabelli sobre esta idea de que la tradición y la apertura no parecen contradecirse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la diversidad sexual y la relación de la Iglesia con la comunidad homosexual o LGBTQ+, una posición distinta a la de Francisco, ¿no? O en relación con el tema de las mujeres, ¿no? Pero sí coincidía con Francisco, y esto es lo que le produce un choque, un cortocircuito con Estados Unidos, es el tema de las migraciones y el cambio climático. Es decir que en algunos de los temas centrales del estilo, de la ideología, digamos, el impulso de Francisco, el León XIV tiene algunas coincidencias y algunas diferencias. Eventualmente habrá ocurrido que Prevost fue elegido justamente como un papa de consenso entre los sectores de los cardenales que estaban enfrentados por estas posiciones conservadoras o progresistas, ¿no es cierto? Han quedado de vuelta afuera los cardenales italianos. Hace muchos años que no hay un papa italiano, ¿no? Recordamos el último fue Juan Pablo I, ¿no? Que duró pocos días, murió a los 33 días de su papado. Después vino muchos años de Juan Pablo II, polaco. Después vino Benedicto, alemán. Y después vino Francisco, argentino. Y ahora Prevost, norteamericano, peruano. O sea que Italia, se ve que, a ver, no se me ocurre que haya una animadversión de los cardenales contra Roma, pero sí acá estamos viendo eventualmente una iglesia mucho más global, ¿no? Mucho más global, mucho más conectada con el universo, ¿no? Al punto tal que, bueno, había, ustedes fíjense, algunos candidatos italianos, Zuppi, Parolin, pero había otros, la mayoría no eran italianos, ¿no? Había un húngaro, filipinos, norteamericanos, un francés, un sueco, africanos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, Italia ha quedado fuera otra vez de la designación de un papa, y eventualmente los observadores dicen, Elisabetta Piqué, por ejemplo, que sabe mucho más que yo de toda esta historia, que acá hubo un gran perdedor, ¿no? Que fue Pietro Parolin, ¿no? El cardenal italiano,
cercano a Francisco en la administración del Vaticano, porque era secretario de Estado, pero no tan cercano en sus ideas, ¿no? Al punto tal que, ya muerto Francisco, Parolín dejó trascender puntos de vista muy contrapuestos con Francisco, y era secretario de Estado, ¿no? Así que bueno, se supone que quien ha perdido acá, de manera radical, ha sido Pietro Parolín, el secretario de Estado Vaticano, ¿no es cierto? Bueno, así que fuera Parolín y otra vez la Iglesia distanciada de un papa italiano o romano, ¿no? Acá nos metemos un poquito más en el mundo de la política, porque el primero que metió la pata hasta acá fue naturalmente Donald Trump, y el segundo fue Milei, ¿no es cierto? Bueno, Trump venía bromeando él con el ser papa, ¿no es cierto? Y él aspiraba a un papa americano, norteamericano, estadounidense, neoyorquino, Timothy Dolan, ¿no? El arzobispo de Nueva York, ¿no? Y efectivamente hubo un papa norteamericano, pero el contrapuesto a Timothy Dolan, ¿no es cierto? Un papa ultraconservador, ¿no? Por lo tanto, el festejo de Trump quedó un poco desubicado, ¿no? Al punto tal que en los primeros comentarios que se publicaron ayer, por ejemplo, en algunos portales americanos y demás, el cardenal podría erigirse como un muro de contención, cardenal Prevost, justamente frente a Trump, ¿no es cierto? O sea, finalmente se eligió un papa bastante norteamericano, pero bastante contrario también a Donald Trump. Esto puede ser una interpretación, veremos en el futuro, posible respecto de la elección del Papa, que entre otros elementos, no el único, entre otros elementos, la Iglesia haya optado por un Papa que sirva de contrapeso a figuras tan determinantes hoy en el mundo como Donald Trump o Vladimir Putin, ¿no es cierto? Y aquí aparece un comentario súper interesante. Yo lo tomé del New York Times de esta mañana, debe estar publicado en varios lados, ¿no? Donde, bueno, se conoce o se sabe ahora, bueno, no es que haya sido un secreto, pero claro, al ser designado Robert Prevost como papa, León, mil disculpas, León XIV, desde ahora, estas cosas salen a la luz porque obviamente estaban ahí, pero nadie las estaba mirando, ¿no es cierto? Entonces hubo una polémica a través de la red social Twitter entre el vicepresidente J.D. Vance y Robert Francis Prevost, León XIV, ¿no? Porque Prevost le dijo: usted se equivoca con el tema migratorio, usted será católico, pero se está equivocando, ¿no? Saben que J.D. Vance se volvió católico, ¿no es cierto? Y en esta crónica que presenta el New York Times aparece un dato fundamental, porque no es cierto que nadie anticipó la elección de Prevost como papa. Nosotros no lo hicimos, por supuesto, lo hizo poquísima gente, ¿no? Creo que quien lo hizo fue un tipo que hizo un laburo excepcional desde el Vaticano, que es quien estaba enviado por el canal América 24 de Argentina, Cristian Martín, que creo que Cristian Martín también había dado una pista respecto de Prevost, ¿no? Que es una cobertura excepcional. Creo que de las coberturas de la tele argentina, probablemente la mejor de todas, ¿no? Bueno, resulta que Steve Bannon, un tipo importantísimo en la vida política de Donald Trump, es un poco el inventor del Trump político y todo el tipo que ha desarrollado toda esta corriente tan ultranacionalista y ultraderecha que se ha expandido por Estados Unidos y por Europa. Se anticipó a la designación de Prevost y dijo: Prevost es un candidato sorpresa, atención con Prevost, que podría convertirse en el próximo pontífice. Lo dijo hace poquitos días. Y les leo la frase completa.
podría convertirse en el próximo pontífice, desgraciadamente. ¿Se entiende lo que digo, no? Es decir, no solamente Steve Bannon anticipó la designación de Robert Prevost como Papa de la Iglesia Católica, sino que le agregó desgraciadamente, ¿no? Así que de los datos políticos, de las interpretaciones políticas que hay alrededor de la designación de Robert Francis Prevost como Papa, León XIV, esta me parece la más interesante de todas, ¿no? Que un tipo de la envergadura, de la importancia de Steve Bannon, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, obviamente que es un personaje detestable, ¿no? Se estuvo preso, es amigo de Putin, es todo lo que está mal, como se dice ahora. Bueno, ese es Steve Bannon, ¿no es cierto? Un inescrupuloso, mentiroso, bueno, estuvo preso por su complicidad con Donald Trump, esto es un espanto, ¿no? Pero este dato me parece fundamental, ¿no? Porque estamos claros que a mí me parece un personaje horripilante, Steve Bannon, pero es al mismo tiempo un personaje muy importante en Estados Unidos y en el mundo entero, ¿no? Es una especie de, pongámoslo así, de Santiago Caputo a la N. Sí. Es un Santiago Caputo universal, ¿no? Bueno, por lo tanto, me parece que es un datazo, ¿no? Es decir, que Steve Bannon haya anticipado la designación de Prevost como Papa y que haya dicho desgraciadamente, ¿no? Está publicado esta mañana en el New York Times, y yo creo que tal vez esté publicado también ya en Argentina en algunos lugares. También hubo una celebración por parte del presidente Milei que, como siempre ocurre, imitando a Trump, vieron que Trump se posteó en su propia cuenta, en la cuenta de la Casa Blanca. Después dijo, yo no fui, pero claro, ¿qué? La cuenta de la Casa Blanca, señor. Bueno, se vistió de papa, ¿no? Bueno, Milei imitando a Trump, y es interesante ver cómo cada vez más Milei imita a Trump. A ver, hasta el Cryptogate es en algún punto una imitación de Trump, ¿no? Porque Trump hizo lo mismo, ¿no? Bueno, posteó a un papa con cara de león, ¿no? Jugando probablemente con la idea del nombre elegido por el Papa, León XIV, y jugando con el león libertario que vendría a ser el propio Milei, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, dijo estar feliz por la decisión de los cardenales y prometió visitar la ciudad de Roma al momento de la inauguración formal, digamos, del Papa León XIV. Bueno, interesantísimo todo este fenómeno, a mí me excede naturalmente, y les confieso que es la vez, en toda mi carrera, me ha tocado seguir designaciones de Papa pocas veces, ¿no es cierto? Pero es la vez que más interesante me resultó la situación, ¿no? O sea, creo que todo lo ocurrido de la muerte de Francisco hasta ayer ha sido interesantísimo para entender, para aprender, para mirar, para pensar, ¿no? Para ver entre cosas nubosas, digamos, y poco claras, las internas de los cardenales, las cuestiones ideológicas y políticas detrás de designación de un papa. Es decir, no hacía falta ver cónclave, ¿no es cierto?, para que este asunto se volviera tan interesante como ocurrió. Por supuesto que la elección, finalmente, la elección del nombre León XIV, también es un asunto sujeto a interpretación de los especialistas, ¿no? Entonces todo el mundo, yo acá repito como loro, digamos, no tengo idea, ¿no? Pero mucha gente entiende o entendió por qué razón Bergoglio se puso a Francisco y por qué el cardenal Prevost se puso León XIV. Entonces todo el mundo interpreta que es como consecuencia del Papa León XIII, que fue el Papa que atravesó
Era italiano, era romano, ¿no? El siglo XIX al XX, ¿no? Porque él fue papa entre 1878 y 1903, ¿no? Fue un papa de muchos años, un papa que tuvo 25 años. Fue el papa número 256 de la Iglesia y Prevost es el número 267. Bueno, y este papa, León XIII, su nombre era Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, romano, nacido el 2 de marzo de 1810 y muerto en Roma el 20 de julio de 1903, o sea, fue un papa longevo, ¿no? Bueno, fue el jefe de la Iglesia Católica entre 1878 y 1903, ¿no? Época de apogeo de la Argentina, ¿no? Bueno, y él, en ese contexto, escribió esta famosísima encíclica que todos mencionamos, pero pocos entendemos realmente, llamada Rerum Novarum, ¿no? Que ayer, después de 100 y pico años, sale a la luz para tratar de entender qué hay detrás de la cabeza de Robert Prevost, o sea, de León XIV. Es decir, se supone que mirando a León XIII podemos entender algo de León XIV. ¿Se entiende, Carlitos, lo que digo? Perfecto. No estoy haciendo mucho lío, ¿no? No, Bueno. está muy bien. Bueno, entonces, habrá que ver si esto es correcto o incorrecto. Es una primera aproximación que ni siquiera estoy haciendo yo, la estoy tomando de los tipos que saben, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esencialmente, la encíclica Rerum Novarum fue escrita en un contexto político, económico del mundo muy particular, que era la Revolución Industrial, ¿no? Que había nacido en Escocia, esencialmente, y luego en el Reino Unido, después se expandió hacia el mundo, equivalente, aunque en menor escala, de lo que estamos viendo hoy, una gran revolución, ¿no es cierto? En aquel momento industrial, en este momento tecnológica, ¿no es cierto? Y aquella encíclica, Rerum Novarum quiere decir de cosas nuevas, ¿no? Esa es la traducción exacta del latín, de cosas nuevas. Era una especie de respuesta al auge del capitalismo liberal y a su contrapartida, también en auge, era el marxismo, ¿no? Por lo tanto, es una obviedad lo que voy a decir. Esta encíclica fue algo de decir, bueno, vamos por el medio, ¿no? Es decir, ni el capitalismo ultraliberal, antisindical, digamos, antiobrero, qué sé yo, ni el marxismo, ¿no? Rerum Novarum, yo la releí anoche, reconoce como válida la propiedad privada, por ejemplo, al mismo tiempo que convoca al respeto por los sindicatos, ¿no? Que en aquel momento tenían, por supuesto, como consecuencia de la revolución industrial, un papel fundamental en Europa, en Estados Unidos y en Inglaterra en particular, ¿no? Bueno, hablaba de salarios justos, de sindicatos, de la relevancia de organizar sindicatos, bueno, era eso, ¿no? Una respuesta a ese momento del mundo, ¿no? ¿Cómo interpretar Rerum Novarum hoy en día? Bueno, obviamente, perdónenme, yo no lo puedo hacer, digamos, es un asunto para especialistas y yo no quiero meter la pata ni decir estupideces. Pero bueno, mucha gente está mirando, digamos, el nombre de León XIV como sucesor de León XIII y a la encíclica Rerum Novarum como, bueno, parte de la idea de lo que tiene en la cabeza este señor, que a mí me ha caído muy simpático, Robert Prevost, Robert Francis Prevost, desde ayer el Papa León XIV.